En la parte B del ejercicio nos piden determinar entonces la magnitud del vector velocidad inicial. Fíjense en algo importante, y es que cuando sale el balón del edificio lleva solo una componente horizontal de velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que necesitamos determinar en realidad es esta componente horizontal. La magnitud del vector velocidad inicial hace referencia a la velocidad inicial en X, que va a ser diferente a la magnitud del vector velocidad final, que lo vamos a ver más adelante. Bien, tenemos una nueva información en nuestro problema y es el tiempo que se demora la partícula en realizar este recorrido, en caer y en avanzar 85 metros a lo largo de la dirección horizontal. Bien, conocemos el tiempo y nuestro deseo es determinar la magnitud del vector velocidad inicial, en este caso velocidad inicial en X. En las ecuaciones a lo largo del eje Y pues no aparece porque esto es el movimiento en Y, entonces nos referimos a estas ecuaciones. X igual a velocidad inicial en X por coseno del ángulo inicial que fue lanzado el balón por el tiempo que se demora en su trayecto en el aire. Bien, X, ¿qué distancia recorrió en total el balón? Nosotros sabemos que lo que se alejó de la base del edificio fueron 85 metros, o sea que X es 85 metros. Eso es igual a la velocidad inicial en X, que es lo que deseamos hallar, porque ya lo expliqué anteriormente, por el coseno del ángulo inicial. En el problema decía que se lanza de manera horizontal, o sea que el ángulo que se forma con respecto a la horizontal es 0. Por el tiempo, y en este caso pues el tiempo ya fue determinado, es el tiempo que determinamos en la primera parte, o sea 2.82 segundos. Bien, coseno de 0, ustedes en su calculadora pueden verificar, esto es 1, o sea nos quedaría 85 metros igual a la velocidad inicial en X por 2.82 segundos. Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, 85 metros dividido entre 2.82 segundos, eso sería la velocidad inicial en X, y pues el resultado de esta división es 30.14, o sea, velocidad inicial en X, voy a poner punto y coma acá, es igual a 30.14 aproximadamente metros sobre segundo. Que acabamos de determinar acá la magnitud del vector velocidad inicial que coincide con la velocidad inicial en X. Algo importante antes de cerrar la parte B, fíjense que esa velocidad no va a cambiar, va a ser exactamente la misma en todo momento. ¿Por qué? Porque como he señalado y es importante que se tenga en cuenta, a lo largo del eje X no hay aceleración, no hay fuerzas que nos produzcan aceleración de ningún tipo. Por lo tanto, la velocidad permanecerá constante, ya que si no hay fuerzas, pues no hay aceleración. Listo, cerramos entonces con la parte B y procedemos a la parte C. En la parte C del ejercicio nos piden entonces determinar la magnitud del vector velocidad final. Fíjense que no nos preguntan pues cuánto vale la velocidad final en X, puesto que esa velocidad final en X es exactamente la misma velocidad inicial en X, ya la determinamos en la parte B, y tampoco nos están preguntando directamente por la velocidad final en Y, este vector rojo, sino la magnitud del vector velocidad final hace referencia a este vector negro. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a determinar esa magnitud de ese vector velocidad final? Acá estoy haciendo el dibujo aparte de este cuadro, un poquito más grande. Acá pues habría el vector velocidad final, que es el negro, forma un ángulo con la horizontal que no conocemos porque ya varió con respecto al inicial, que era 0 grados. Ese ángulo cambió totalmente. El problema no nos da información acerca de ese ángulo, pero pues podemos determinar la magnitud del vector velocidad final como sigue. Esta velocidad inicial en X, que es la misma velocidad final en X, recuerden, porque la velocidad a lo largo del eje horizontal no cambia, ya la determinamos en la parte anterior, es 30.14. Ustedes dirán, no, pero esa era la velocidad inicial. Otra vez, y sigo insistiendo en lo mismo, la velocidad a lo largo del eje horizontal no cambia. Eso quiere decir que la velocidad inicial en X es la misma velocidad final
en X. Acá podríamos ponerle una F. Esto tiene un valor numérico, ya lo determinamos, es 30.14 metros sobre segundo. Si determinamos el valor de este vector, que lo podemos hacer con una de estas ecuaciones, tendríamos más información. Y no solo eso, fíjense que si yo traslado este vector, lo cual es posible, a esta parte de acá se nos forma un triángulo rectángulo que estoy señalando con rojo. De este triángulo rectángulo conocemos esta parte de acá, 30.14, y podemos determinar esta parte de acá por medio de estas ecuaciones. Una vez conozca los dos lados del triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la velocidad final. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en primera medida, lo que tengo que lograr o lo que tengo que determinar es cuánto vale la velocidad final a lo largo del eje Y. Bueno, para ese fin, y voy a encerrar esto como en un cuadrito para poder seguir trabajando. Para ese fin, pues puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones, pues que tenga la información necesaria para resolver. Si se dan cuenta, pues la primera ecuación es la ideal, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, que la conozco, eso es 0, menos el valor de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que el objeto se encuentra en el aire. Lo determinamos en la parte A, 2.82 segundos. Listo, entonces simplemente pues la velocidad final en Y va a ser igual a menos 10 por 2.82, eso es menos 28.2 metros sobre segundo. Listo, entonces ya determinamos pues nuestro vector velocidad final en Y. Eso que nos, pues como les dije, eso nos va a permitir armar nuestro triángulo rectángulo. Lo voy a señalar acá, en esta parte de acá, trasladar el vector. Eso es velocidad final en Y, es menos 28. Recuerden que el signo negativo nos indica la dirección del vector que determinamos. Y pues esta es la velocidad final en X, 30.14. Y ahora sí vamos a determinar pues la magnitud de este vector negro, de lo que me interesa a mí. Voy a borrar esta parte pues, teniendo en cuenta que hice una traslación, y señalar más que acá hay un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado, o la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos adyacentes, en este caso velocidad final en X al cuadrado, más velocidad final en Y al cuadrado. Yo ya conozco esos dos valores, los determiné con anterioridad, pues simplemente voy a reemplazar velocidad final en X al cuadrado. Velocidad final en X es 30.14 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, más velocidad final en Y, 28.2 metros sobre segundo, esto también elevado al cuadrado. Y pues lo que tengo que hacer es la operación correspondiente para determinar el valor. Si ustedes elevan al cuadrado estas cantidades y les toman la raíz cuadrada, van a encontrar que su respuesta aproximadamente es 41.13. De pronto les varía un poquito dependiendo de la cantidad de décimas que tomen. Recuerden, simplemente elevamos 30.14 al cuadrado más 28.2 al cuadrado, sumo esas dos cantidades, saco raíz cuadrada y obtengo el valor de la velocidad final. De esta manera concluye la parte C del ejercicio.